Las virtudes. Virtus, fuerza, fortaleza. Esto quiere decir virtus en latín, fuerza. A veces nos ha dado la sensación de que la palabra virtud era aplicable a personas pacíficas, a personas sin sangre, algo propio para almas, como digo, pacíficas de sacristía, para monjitas piadosas, ¿no? Pero la palabra virtus, que nos habla de fortaleza, nos habla principalmente de virilidad. Por eso es tan importante que en estas catequesis para hombres hablemos de la virtus. Virtus, en latín, arete, en griego, vienen de dos palabras, vir y aner, que significan varón. Por lo tanto, se están refiriendo de forma muy singular también al hombre. La virtus le conviene mucho al hombre. Por otra parte, el catolicismo liberal ha emasculado, lo sabemos muy bien, las virtudes católicas. ¿Por qué? Porque el liberal es muelle. Y por eso el tema de la virtud también se ha obviado en la predicación católica. Comencemos con este propósito, con este programa. Dame un acto y te daré un hábito. Dame un hábito y te daré una voluntad. Dadme una voluntad y te daré un camino. Dame un camino y te daré el cielo. Ese es nuestro programa en el camino de la virtud. El tema de la virtud ya había sido estudiado por Aristóteles, que había elaborado su doctrina sobre el tema, sobre la que va a trabajar después Santo Tomás de Aquino. Virtud, arete, es un concepto fundamental en la antropología y la ética filosófica griega y significa la excelencia moral del hombre. La lengua griega conocía un uso mucho más amplio del término virtud. Podía expresar las cualidades excelentes de cosas, de animales, de hombres. Sócrates ya lo emplea para referirse solo a la excelencia moral del hombre. Y Platón va a desarrollar la clasificación de las 4 virtudes: sabiduría, fortaleza, templanza, justicia. Aristóteles llevará la virtud a la expresión tradicional. La virtud es la perfección habitual y estable de las facultades operativas humanas, de las facultades intelectuales y de las facultades apetitivas, las virtudes éticas. La vida humana, según las virtudes, representa, por lo tanto, para Aristóteles, la vida buena y la felicidad. El virtuoso alcanza la felicidad. La virtud es el hábito o disposición estable de las facultades del alma para obrar bien. Fijaos, ya estamos en condiciones de hacer esta definición de entrada que nos aclare lo que es la virtud. Es el hábito o disposición estable de las facultades del alma para obrar bien. ¿Pero qué es un hábito? La virtud es un hábito, pero ¿un hábito qué es? Pues es un comportamiento que determina una multitud de actos y que, incorporado a nuestra vida, llega a construir en nosotros como una segunda naturaleza. La naturaleza decimos que es lo propio del ser. Por ejemplo, la capacidad de volar de las aves es su naturaleza. La capacidad de nadar de los peces es su naturaleza. El hombre expresa su naturaleza por su capacidad racional. Es lo que le hace singular, es su perfeccionamiento, el ejercicio de su capacidad racional. Pues bien, el hábito se convierte en nosotros en una segunda naturaleza, en el sentido en que vuelven naturales en nosotros cosas que no teníamos por nacimiento, por especie o por raza. Crea como una segunda naturaleza, una connaturalidad para hacer una serie de actos con facilidad, con agilidad. Actos que al principio, al ejecutarlos, nos cuestan,
pero con el ejercicio constante, perseverante de ellos, con la repetición de los mismos, se va creando una agilidad, una facilidad para hacerlos. Lo que decíamos, una connaturalidad, una segunda naturaleza de algo que no estaba ahí ni por nacimiento ni por condición. Las virtudes son, por lo tanto, estos hábitos, esta repetición de actos que ha creado esa segunda naturaleza, esas virtudes. Hábitos del alma que se van adquiriendo a partir del ejercicio y la constante repetición. Ese es su mecanismo de funcionamiento, Aristóteles lo dirá así también. La repetición de dichos actos permite la aparición de hábitos de carácter estable, por los que el alma obra, decíamos, con más agilidad, obra más fácilmente. Una vez que se ha adquirido el hábito, entonces se obra de forma sencilla, fácil. Es como un mecanismo engrasado que funciona después con agilidad, con facilidad. No es un acto bueno fugaz la virtud, un solo acto aislado, no, sino que es una cualidad permanente que imprime en las potencias una mayor determinación a realizar los actos buenos cuando hablamos de virtudes. La materia próxima sobre las que actúan las virtudes morales son las pasiones, que son los actos propios de dos facultades, el apetito irascible y el apetito concupiscible. Estos afectos, si no son puestos al servicio de la recta razón, dificultan el ejercicio del bien, porque se le rebelan. Pero en cambio, bien ordenados por la razón, pueden ser una ayuda inestimable para el crecimiento moral, como iremos viendo. Existe un concepto desviado, por lo tanto, de que la virtud consiste en la ausencia de las pasiones, en extinguir las pasiones, que la santidad consiste en la eliminación de las pasiones. Es erradísimo este concepto. ¿Por qué? Porque las pasiones son las fuerzas naturales del hombre, sin las cuales no podemos hacer nada grande, nada generoso, nada heroico que suponga sacrificio. Es el falso concepto de los estoicos, de pensar que las pasiones deben ser extinguidas, o de los modernos liberales también, o de la cosmovisión budista, o incluso del puritanismo, extinguir las pasiones. No, nosotros queremos poner las pasiones, que son como la fuerza motriz de nuestro actuar, al servicio del bien, dominarlas para que sirvan a la voluntad de Dios. Santo Tomás decía, virtud es una buena cualidad de la mente por la que se vive con rectitud, de la cual nadie hace mal uso, y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Aquí se está refiriendo más bien a las virtudes teologales, que son infundidas por Dios. Pero las virtudes adquiridas, que son las que vamos a tratar aquí más, necesitan la cooperación del hombre, de su libertad, de su voluntad conjugada al servicio del bien. Hay hábitos buenos llamados virtudes y hay hábitos malos llamados vicios. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, dice que hay 3 condiciones morales que se deben rehuir: el vicio, la incontinencia y la brutalidad. 3 condiciones morales, esto es, 3 disposiciones, como decíamos antes, del apetito. La brutalidad hace referencia a un desorden en el apetito del hombre que lo sitúa incluso por debajo de la naturaleza animal. La incontinencia es la condición de aquel que conoce lo que manda la razón, pero en cambio él se demuestra débil a la hora de enfrentarse con sus deseos y sucumbe. Y finalmente el vicio, dice Aristóteles. El vicio es aquel que ha corrompido el principio de la acción, llamando bueno a lo que es malo, de modo que, a diferencia del incontinente, que es consciente de su triste condición, el vicioso no es un ser de arrepentimiento fácil. Es muy difícil arrancar al vicioso del mal. Supone un esfuerzo constante, una perseverancia en la lucha. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que la virtud,
Fijaos en la disposición de un ser perfecto para lo mejor, siendo perfecto aquello dispuesto según su naturaleza, lo que es propio de su naturaleza. Mientras, dice Santo Tomás, que el vicio hace que algo no esté dispuesto según lo que conviene a la propia naturaleza. Así pues, en la medida en que es contrario a la virtud, el vicio es contrario también a la naturaleza. O mejor dicho, en la medida en que es contrario a la naturaleza del hombre, es contrario a la virtud. Naturaleza, aquí es la forma gracias a la cual una cosa alcanza la perfección de su especie, como hemos dicho antes, ¿no? Como el hombre es constituido en su especie por el alma racional, el comportamiento vicioso, contrario a la naturaleza humana, en cuanto humana, será el contrario a la razón. En la medida en que el orden de la razón humana es una participación en el orden de la ley eterna, todo acto o hábito contrario a la razón es contrario también a la razón eterna, a la voluntad de Dios. El hombre posee un deseo innato de llegar a la plenitud de su condición humana, claro que sí. Sin embargo, la concreción para alcanzar ese bien humano implica que cada persona esté en condiciones de juzgar correctamente acerca de las circunstancias, las personas, las cosas, los afectos, etcétera, que se le presentan, para poder decidir en cada momento la elección justa. Para la realización concreta de las acciones moralmente buenas no nos bastan las reglas generales, sino que se debe someter la parte irracional, baja del ser humano, a la parte racional que juzgará correctamente lo que es bueno. Por eso es necesario una especial perfección, la virtud moral, para que pueda juzgar correctamente. Por tanto, las virtudes son hábitos que permiten juzgar y actuar correctamente porque se produce la integración de la parte irracional en la parte racional. Bien, vamos ahora a un tema más práctico, la formación de las virtudes. ¿Cómo se forman las virtudes? ¿Cómo puedo adquirir yo las virtudes que deseo? Las virtudes humanas y los vicios, es decir, también lo contrario, se adquieren ¿cómo? Se adquieren y se aumentan por la repetición de los actos propios que crean esas virtudes o que fomentan esos vicios. Cuando yo repito muchas veces un acto bueno, creo una virtud. Cuando yo repito muchas veces un acto malo, creo un vicio. La causa eficiente de la virtud se halla en nuestros actos. Los actos son fundamentales, son como golpes de cincel. Son como golpes de cincel que van creando en nosotros una imagen, una segunda naturaleza. Pues bien, a la virtud nos aplicamos mediante nuestra operación, mediante cada acto concreto. Como los pintores se hacen maestros, ¿cómo? Pintando. O los músicos, ¿cómo se hacen músicos? Tocando sus instrumentos, constantemente, repetidamente. Cada acción va creando, por decirlo así, la connaturalidad de esa acción y va creando el hábito. Las virtudes disminuyen y desaparecen ¿cómo? Por la realización de actos contrarios a la virtud. De esta manera se genera en la potencia un nuevo hábito, el vicio, que anula la virtud opuesta. Vamos a aclarar aquí algo, porque hemos hablado de los actos. Es la repetición de los actos la que crea la virtud. Por eso el acto concreto es muy importante y por eso hay que salir ante un error en la moral católica, que es la moral de actitudes. Hay que distinguir entre acto y actitud. Un acto es aquel momento de decisión, elección y acción que cambia algo en mi historia personal. Cada acto cambia algo en mi historia personal. La mayoría de los actos tienen una repercusión interior-exterior. Todas las decisiones que tomamos tienen un impacto, en primer lugar, en nosotros mismos. Un acto, como decíamos antes, es como un golpe de cincel de un escultor en nuestra alma. Por eso hay que llevar cuidado con la moral de actitudes, aquella que defendió Marciano Vidal. La obsesión de los actos, nos decía, es paralizante, no hay que obsesionarse con los actos.
Esto puede llevar a los escrúpulos, a la obsesión. Lo importante, decían, es mi opción fundamental, mi actitud general en mi vida. ¿Qué es lo principal de mi vida? Hay que responder a esto y ya está. Después los actos no son importantes. A partir de esa opción fundamental se pueden ir construyendo grandes actitudes, directrices. Otro autor que sustenta el mismo error, Antonio Hortelano, planteaba una moral que no se obsesionase con los actos concretos. Un pecado de masturbación no es un pecado en la medida que es solo un acto aislado, decía, mientras la persona tenga la actitud de querer ser bueno. Este es el error. Considerar que los actos en sí mismos no tienen peso, no determinan la naturaleza de la persona. Pues bien, que no nos obsesionemos con los actos en la pretensión de esta moral, ¿no? Sino las directrices del comportamiento. Una persona que es solidaria, aunque caiga en actos malos, si es una persona que tiene la actitud, la opción fundamental de ser solidaria, de ser buena, de ser generosa, pues ya es suficiente. Moral de actitudes. Debajo de las buenas actitudes, intenciones, en no pocas ocasiones se ocultan actos terriblemente desordenados, actos seriamente graves que tendrían que ser rechazados en sí mismos, y tal rechazo no sucede en esta moral de actitudes. Otra dificultad que tiene esta moral de actitudes es que al poner un énfasis en valores se pierden dos cosas que son muy propias de la moral cristiana. Se pierde el impulso real hacia la santidad y la falta de la acción del Espíritu Santo, porque la moral de actitudes va llevando de un modo lento, imperceptible, a una moral de mediocridad, de mínimos. Bien, vamos ahora a otro tema. Vamos a entrar ya en cuáles son las virtudes, ¿no? Santo Tomás clasificó virtudes morales y virtudes teologales. Podríamos decir virtudes naturales, virtudes sobrenaturales también. Las virtudes morales son adquiridas a partir del ejercicio y de la repetición, como hemos dicho, permitiendo que aparezcan hábitos estables para que el alma obre en una dirección de manera más tranquila y fácil, en la medida que tiene ese hábito, esa virtud. Estas virtudes son las llamadas virtudes cardinales. La prudencia, primero, que es la puerta y la clave de todas las virtudes y que actúa sobre la inteligencia. La fortaleza, que modera el apetito irascible, protegiéndolo contra el temor irracional y también contra la temeridad irracional. La templanza, que modera el apetito concupiscible, encauzando las pasiones. Y finalmente la justicia, que inclina la voluntad humana a que dé a cada quien lo que es debido. Vamos a entrar en ellas. Si las potencias son principios de actuación, las virtudes, informando las potencias, son principios buenos de actuación. Son las potencias, nuestras potencias, la voluntad, la inteligencia, el apetito concupiscible, irascible, son los principios de actuación. Pues bien, las virtudes las informan para que sean buenos principios de actuación. La virtud hace bueno al que la tiene y la dispone, por lo tanto, para obrar y elegir el bien. No es solo una cualidad buena, sino que hace buena la acción. La virtud es principio, por lo tanto, de rectitud. La gracia es una semilla de Dios no operativa, podríamos decir. Necesita de las virtudes para actuar. De la misma manera, como en el orden humano, tampoco el alma es operativa, sino por medio de las potencias. De la misma manera, la gracia necesita de las virtudes que se adaptan a las potencias y por las cuales la gracia puede desarrollarse y actuar correctamente. Las virtudes teologales tienen como objetivo a Dios. Hemos visto las morales y ahora vemos las teologales. Tienen como objetivo y como origen a Dios, porque es Dios quien las infunde en el momento del bautismo
y ayudan a perfeccionar la disposición que hay en el hombre para dirigirse hacia lo sobrenatural. La fe, la esperanza, la caridad, las cuales son infundidas por Dios, tienen su origen en Él y tienen su fin en Él. Por lo tanto, hemos visto hay virtudes infusas y virtudes adquiridas. Las adquiridas son hábitos operativos buenos que podemos adquirir y vamos a entrar en ellas, las virtudes morales o cardinales. Primero, la virtud de la prudencia, poder discernir para tomar decisiones de manera correcta, mostrando lo que es bueno. Aun cuando es una virtud intelectual que orienta el entendimiento, igualmente es una virtud moral que dirige a las otras virtudes a la realización del bien. Por eso se le ha llamado auriga virtutum, auriga de las virtudes, porque guía a las otras virtudes hacia el bien. La prudencia tiene capacidad de conocer el bien. Es, según Santo Tomás, la sabiduría acerca de las cosas humanas y es la regla recta de acción, porque guía el juicio de la conciencia para hacer el bien verdadero y para evitar el mal. Esto es la prudencia. La prudencia no es astucia, cuidado, no es sobrecautela ni cálculo, tampoco es cobardía ni pusilanimidad, cuidado, con utilizar la prudencia para quedarnos cómodos en nuestras posiciones, en nuestra casa. Al contrario, la prudencia no existe sino junto con su hermana la fortaleza. La fortaleza. San Pablo llama prudencia según la carne, la cual sería muy peligrosa, a esa falsa prudencia egoísta, cobarde, el no te metas, el no te compliques la vida. Hay una prudencia según la carne que no es de Dios. Mussolini nos sirve aquí de ejemplo por unas palabras que decía que creo que también definen muy bien cómo debe ser la verdadera prudencia. Dijo que la primera virtud del gobernante era la prudencia, pero que la segunda, sin la cual la primera no servía, era la imprudencia, queriendo decir que la prudencia no excluye, antes reclama el brío, la valentía, el golpe, en una palabra reclama la virtud también de la fortaleza, ¿no? La prudencia es la guía para hacer el bien, y el bien a veces pide esfuerzo, pide osadía. Es el bonum ardum de los antiguos. Es un bien arduo, como lo son todos los bienes grandes, verdaderos, que valen la pena. Bien. La justicia. La justicia rige al hombre en lo relativo al otro. Joseph Pieper dice, justicia es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo. De este modo, justicia es el hábito según el cual se da a cada uno su derecho. Las virtudes anejas a la justicia son la religión, la piedad, la observancia, etc. Vamos a ver algunas de ellas. La religión consiste en dar a Dios lo que le pertenece también. Decíamos que la justicia es dar al otro lo que le pertenece. Pues la religión es dar a Dios lo que le pertenece. El honor, el culto debidos, mediante la oración, la adoración, el sacrificio. El vicio opuesto de la religión es, por exceso, la superstición, o la idolatría, adivinación, las prácticas supersticiosas. Y el vicio opuesto a la religión, por defecto, es la irreligiosidad. Otra virtud aneja de la justicia, la piedad, consiste en rendir a los padres y a la patria el honor debido, la reverencia y la obediencia que merecen. La observancia. La observancia consiste en rendir honor y obediencia a las personas constituidas en dignidad, fuese los príncipes, fuese los maestros, fuese, en sentido amplio, las personas virtuosas. La penitencia por la cual nos arrepentimos de nuestros malos actos en cuanto a ofensas a Dios y nos esforzamos por repararlos. Es parte de la justicia también, reparar el mal que se ha hecho. La veracidad, por ella manifestamos siempre la verdad a las otras personas, mostrándonos tal como somos y cómo pensamos, en palabras y en gestos, sin fingimiento, sin doblez, sin hipocresía.
Es un débito moral que tenemos, un débito moral, es una exigencia de honestidad. Es necesario para la convivencia tener este mutuo crédito. El vicio opuesto será el fingimiento, la mentira. La generosidad, la liberalidad, la largueza o la dadivosidad es la buena disposición para administrar con prudencia en beneficio de los bienes exteriores. La amabilidad o la afabilidad también son propias de la justicia, por las cuales seguimos las reglas del decoro en nuestras relaciones con los demás, tanto en las palabras como en los hechos, agradando de esta manera al prójimo. Y finalmente la justicia legal también tiene una virtud aneja, que quiero señalar aquí, no he señalado todas, sino las más importantes, pero es la denominada epikeia. Para entenderlo más podríamos decir equidad. La función de la epikeia es seguir lo que dicta el espíritu de la ley, sí, en aquellos casos particulares en los que seguir su letra conllevaría un atentado contra la razón y el bien común. Saber seguir el espíritu de la ley, pero a lo mejor no la ley al pie de la letra, porque en una situación concreta podría ser injusto. Por ejemplo, la ley manda devolver lo ajeno a su propietario, pero la epikeia, la equidad, nos dirá que no hay que devolver el arma a un suicida. Bien, epikeia. Vamos ahora con la fortaleza. La fortaleza domina las pasiones con voluntad firme y con ánimo constante para alcanzar los bienes difíciles y por consiguiente ayudar a evitar los males, haciendo el bien aún cuando es difícil, cuando hay obstáculos para realizar la acción buena. Por lo tanto, también la fortaleza es la capacidad de resistir a las tentaciones, superando todo tipo de obstáculo o de prueba que interfiera la vida moral. La fortaleza no suprime el dolor físico, solo evita que la razón sea absorbida y vencida por él. Por lo demás, donde mejor se manifiesta esta virtud es en los sucesos repentinos, inesperados, pues en ellos de pronto obra el hábito, si se tiene el hábito, obra de forma connatural, y entonces uno percibe que tiene esa virtud de la fortaleza que responde en el momento crítico. El acto más excelente de la fortaleza, ¿cuál es? Es el martirio. Las partes de la fortaleza vinculadas a la audacia son la disposición del ánimo para un pronto ataque y la aptitud para no abandonar las obras y los propósitos emprendidos para perseverar en el bien que se ha comenzado. Y en lo referente al temor, la fortaleza requiere que el ánimo no se debilite por el temor, por el miedo, por la tristeza ante la dificultad de los males inminentes y que no se fatigue, que no ceda ante las pasiones de lo difícil cuando éstas atacan, cuando son duraderas. Virtudes propias de la fortaleza son la magnanimidad. Magnus animus, lo entendemos muy bien. Gran ánimo. Como su propio nombre indica, implica cierta tendencia del ánimo a hacer cosas grandes, heroicas, generosas, exponiéndose a los peligros que pudieran presentarse. Lo contrario es la pusilanimidad, pusilus animus, una capacidad débil de concretar de alguna manera la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega. Esa persona que no se siente con fuerza, a veces ni siquiera ya no digo para lo heroico, sino para lo ordinario. La paciencia es parte de la virtud de la fortaleza, virtud por la cual el bien de la razón es conservado contra la tristeza. La paciencia no es otra cosa que una tristeza que nos impide continuar, para que la razón no sucumba ante esta tristeza, ¿no? Y evitando que las adversidades, por lo tanto, las dificultades, nos aparten del bien y continuemos obrando con paciencia.
Los dos actos de la fortaleza, sus dos actos son acometer y aguantar. Los dos son actos de la fortaleza, ¿no? Acometer y aguantar. Pero Santo Tomás insiste que este segundo, aguantar, es el principal. Tiene más valor la paciencia, dice Santo Tomás, que el arrojo. Soportar es más fuerte que atacar. También existe una santa ira. A veces hemos visto a Jesús airado en los evangelios. A veces hay que airarse y no refugiarse en la pasividad, en la comodidad, en la no implicación. La ira arroja al hombre al recto ataque, o al menos lo mantiene en su puesto. Airaos sin pecar, dice San Pablo, pero airaos sin pecar. O sea, indignaos ante el mal, ante el pecado, pero sin frenesí ni desorden. El hombre que no puede indignarse ante el mal no es un hombre. La recta indignación es motor del héroe. Ella presta y aumenta las fuerzas de las que goza. La ira desordenada, evidentemente, es un pecado capital, pero la ira, volvemos a lo de antes, es una pasión natural que, como todas, puede ser utilizada para el bien o para el mal, según sea o no gobernada por la razón. Otra virtud de la fortaleza, la perseverancia, que fortalece el ánimo para que pueda llevar a término la obra virtuosa, persistiendo firmemente en el bien cuando la obra se haya de prolongar en el tiempo mediante la moderación del temor, de la fatiga, del desfallecimiento, de la monotonía. Perseverancia. La fortaleza se basa en una cosa, hay que tenerlo en cuenta, y esto es importante. La fortaleza se basa en que el hombre es vulnerable, en que somos frágiles. Si no, no podríamos ser fuertes. El ángel, por ejemplo, el ser angélico, no puede tener fortaleza, porque no puede recibir heridas. La fortaleza consiste en ser capaz de exponerse a las heridas y a la muerte antes de soportar según qué cosas. La virtud de la valentía no supone no tener miedo. Uno experimenta el miedo. Supone, en todo caso, el miedo verdadero al mal. El miedo menor a los males de esta vida son captados en su realidad, de acuerdo a las palabras de Cristo. No temáis tanto a los que pueden quitar la vida del cuerpo, temed más al que puede cuerpo y alma condenar para siempre. Es decir, tengo miedo a que mi alma se pierda. Ese es el miedo verdadero que nos puede hacer bien. Y por lo tanto, por ese miedo a perder el alma, puedo prescindir incluso de los bienes temporales, porque es más importante el bien espiritual. Y finalmente vamos a la templanza. La templanza ayuda a moderar el apetito concupiscible, a controlar los placeres, los apetitos sensitivos, que son contrarios al bien de la razón, pero que aparecen atrayentes a la voluntad, nos tientan. Con esta virtud se dominan las fuerzas de las pasiones. Parte integral de la templanza es, por ejemplo, la vergüenza, que es el temor al oprobio por un acto reprobable, y la honestidad, que es el amor a la belleza moral, al esplendor, al decoro. La templanza se divide en abstinencia con respecto a la comida, en sobriedad con respecto a la bebida, en castidad por la moderación de los deleites venéreos principales y en pudor por la moderación de los placeres venéreos secundarios. En la templanza existe una virtud muy poco conocida, y vamos a ir acabando ya, pues recordando esta virtud que creo que es muy hermosa y que los griegos llamaban la eutrapelia, que es como la virtud de saber disfrutar de la vida, disfrutar honestamente, saber divertirse, la eutrapelia. El católico es alguien
que da gracias a Dios, que celebra el don de Dios, que celebra el don de la vida. Las fiestas católicas siempre se manifestaron llenas de alegría y de gozo por el don de Dios, por su misericordia. En las fiestas cristianas, después de la misa, de la procesión, se come, se bebe, se baila, se ríe, se celebra la vida en familia, con los amigos, con la comunidad. Saber divertirse es también una virtud, la eutrapelia, dar gracias a Dios, ¿no? Por eso hay una templanza que es católica, pero cuidado con la moderación excesiva, ¿no? Que simplemente pretende guardar las formas. Si la templanza consistiese en la mera corrección externa del burgués, entonces los puritanos son pródigos en virtud, pero no es el caso, no. El puritanismo rechaza todos los placeres, todos. Teatro, la pintura, el arte, la alegría. Bien. Hay dos autores ingleses que, porque vivieron en Inglaterra y eran católicos, se convirtieron al catolicismo, lucharon mucho contra esta visión puritana, que son Chesterton y Belloc. Pasaron su vida alardeando de eso, de la celebración, del gozo, de la cerveza, de la fiesta. Y sus adversarios los tachaban de viciosos, de borrachos. Ellos se reían del puritanismo inglés. Sabían que la comida, la bebida con moderación puede ser un motivo de acción de gracias porque son dones de Dios. Decía Aristóteles en su Ética Nicómaco, y esto es muy importante para acabar, que la beatitud, es decir, la felicidad, es el premio de las operaciones virtuosas. ¿Qué es lo que puede producir en nosotros, en este mundo, la felicidad? La virtud. La opción por la virtud, la elección del camino de la virtud nos llevará a la felicidad en la medida que es posible en este mundo. Así lo manifestaba Aristóteles. Acabo con ese programa, que debe ser el nuestro, en esta palestra de lucha ascética. Dame un acto y te daré un hábito. Dame un hábito y te daré una voluntad. Dame una voluntad y te daré un camino. Dame un camino y te daré el cielo.